ser un día más. Es el tiempo. Y bueno, también en este momento le damos la bienvenida a nuestros amigos de YouTube, que a partir de ahora tendrán este fragmento del video para ser edificados también por allá. Les recordamos que le des like, que actives la campanita, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Jorge Iniestra. Ya dije una vez que tengan cuidado porque hay un Jorge Iniestra que es un sicario de Iztapalapa, es un matón. Ese no soy yo, pero ese tiene más vistas porque pues, hizo cosas muy malas. Nosotros hacemos cosas muy buenas y esas no se notan. Suele suceder en este mundo. Pero busquen, yo aquí en la página de Facebook, yo subo el video de YouTube por si alguien tiene problema para encontrarlo. Y ahí te puedes meter y a través de allí ya te podrás suscribir. Y eso es eso va a ser edificante. Y le pones la campanita para que cada vez que subamos un video, pues te llegue la notificación. ¿Sale? Pues bienvenidos todos, familia. Un abrazo cordial. Y bueno, vamos a empezar. Así que tráete tu cuaderno, tráete tu Biblia y tráete tu pluma, bolígrafo, lápiz con el que escribes. Me parece que hoy va a haber cosas extraordinarias que vas a poder escribir. Y otro detalle, te invito a que compartas. Ándale, comparte ahí, ponle compartir, te damos un minutito para que lo hagas y para que en tu red de amigos, en tu red social puedan saber y conocer un poquito más de nuestro Señor Jesucristo, de esta vida eterna. Que pueden escuchar buenas noticias dentro de tantas noticias tan difíciles que se están dando en este tiempo. Gracias a Dios porque antes de estas noticias difíciles nosotros ya disfrutamos las nuevas y las buenas noticias, muy buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y las disfrutamos. Así que puedes compartir el video y puedes llevarle buenas noticias a alguien que seguramente las necesita. Amén. Perfecto, familia. Pues bueno, como viste en la transmisión, a esta transmisión le pusimos una extraordinaria realidad y es la continuación de la sesión pasada, del domingo pasado. Una extraordinaria realidad número 2. Y si se acuerdan, la semana pasada terminamos viendo algo extraordinario, hermoso, me parece. Estamos en Romanos, pon ahí, Romanos capítulo 8. Hola, Anita Varela, un abrazo cordial. Saludos, Mariana Uribe, un abrazo cariñoso, Mariana. Carlitos Martínez, declaramos salud total a ti, la vida de Benjamín. Y gracias a Dios, qué bueno que estás conectado. Que esta palabra traiga salud y disfrute a tu cuerpo y a tu vida, Carlos, ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros veíamos que la semana pasada aquí en Romanos 8, donde ya estamos disfrutando la realidad espiritual, de nuevo, perdón por ser reiterativo. Si tú vas a leer Romanos capítulo 8, que es extraordinario, ahorita les voy a dar una lista, vamos a leer los pasajes más conocidos. Aquí se encuentran algunos de los más conocidos y más recitados por la cristiandad, de los que más no sabemos de memoria. Aquí están en Romanos capítulo 8, pero es que estos pasajes no son un asunto de recitar de memoria, esto no es un asunto de repetir como algo mágico para que si yo digo las palabras mágicas algo sucede. Esto no es evangelio. No se trata de palabras mágicas para que sucedan cosas mágicas y extraordinarias, sino Romanos capítulo 8, escribe allí, es una consecuencia de un traslado, es una consecuencia de un suceso poderosísimo, lo que te pasó a ti en Cristo Jesús. Es el traslado de la muerte a la vida, de la carne al espíritu, de la raza caída a una raza superior, eterna y viva, que es una nueva creación en Cristo Jesús. Eso está extraordinario. Entonces lo que Romanos 8 dice, ponlo allí, es lo normal en nosotros. Lo que Romanos 8 dice es la consecuencia natural de haber sido trasladados a una vida extraordinaria, de haber sido sacados de la raza caída y llevados a esta nueva creación en Cristo Jesús. Esto está hermoso. Carlitos Martínez, hola pastores, buenos días, saludos, ya estoy mejorando del COVID, gracias por sus oraciones. Saludos a toda la ciberiglesia. Gracias a Dios, Carlitos, qué bueno que vas mejorando y estamos contentos, estamos seguros, por supuesto, que así será.
y que podremos celebrar después de esta etapa. Muchos, aquí todos vamos a celebrar, algo se nos ocurrirá y vamos a celebrarlo todo y vamos a dar gracias. Y no solo celebrar los que estamos vivos, sino celebrar los que partieron en el Señor, porque todo está en el cuidado de Él, y celebrar no solo la vida, sino a los que también de alguna manera trascendieron y fueron a ese nivel mayor de gloria cuando ya estamos fuera de este cuerpo. Pero damos gracias a Dios también por aquellos que estamos y que todavía estamos en esta tierra en el propósito eterno del Padre. Perfecto. Entonces, este Romanos capítulo 8 lo habíamos terminado con unos principios extraordinarios, del versículo 19 hasta el versículo 23, y quiero tomarlo, sigo con la introducción, porque escribe ahí, vamos a hablar hoy un poco de la oración, vamos a hablar un poco de la oración, pero no podemos, fíjense qué curioso, no podemos sacar lo que dice aquí este pasaje, este capítulo. Lo que dice de la oración no lo podemos sacar de contexto. Esto es bien importante. Lo que dice de la oración no lo podemos sacar de contexto. El problema cuando hablamos, por ejemplo, de la oración y sacado de aquí, es que extraemos algo, y a veces no estoy diciendo bueno, no digo que malo, se extrae algo, pero si se saca del contexto, estás a lo mejor ignorando lo más importante de eso que el Señor nos está hablando. Y el Señor aquí en Romanos capítulo 8, el contexto, antes de llegar el apóstol a escribir de la oración, allá por el versículo 26 y 27, antes de escribir eso, él está hablando, fíjense, está hablando de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver la oración con la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Vimos, por ejemplo, la semana pasada, que la creación está esperando, está anhelando la manifestación gloriosa de los hijos. Eso está extraordinario. La creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos. Y también dice que nuestro espíritu, escribe allí, y de allí se pasa al asunto de la oración. Dice que nuestro espíritu también clama y gime por esa liberación a la plenitud total. Lo estoy parafraseando, pero eso es el contexto de Romanos 26 y 27. Entonces, ¿cuál es el contexto? Hay una creación que está esperando la gloriosa manifestación y hay un espíritu que está clamando la gloriosa manifestación. Y sorpréndete, el espíritu que clama esa gloriosa manifestación a la libertad plena de los hijos es el espíritu que te habita. Es el espíritu que tú tienes. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué el apóstol se traslada de la manifestación gloriosa de los hijos y del clamor de la creación que pide, que clama, que los hijos se manifiesten? O acuérdate que la palabra correcta es que se rebelen, o sea, que los velos sean quitados. ¿Por qué la creación está clamando que los velos sean quitados de los hijos? Porque los hijos son los que tienen las características, los códigos para que la tierra sea liberada. Eso escríbelo. Los hijos de Dios manejan los códigos, los principios, las verdades para que esta creación opere en libertad y en una gloria mayor. Por eso la creación no se alegra de que X o Y haga cosas buenas por ella. La creación solo espera una cosa: que los hijos, porque ella fue creada, ya lo dijimos la semana pasada, ella fue creada para responder a los hijos de Dios, para responder a los códigos que los hijos de Dios portan en su espíritu. Y ahí vamos llegando. Denme chance. Quiero poner una base para que sepas de dónde surge la oración. Porque ¿qué hemos hecho con la oración? Yo el otro día estaba meditando el daño que se le ha hecho a la oración. Escribe si estás escribiendo allí. Por ejemplo, una de las cosas, uno de los más grandes daños que se le ha hecho a la oración, se los hizo la religión. Eso escríbelo allí. La religión. La religión fraccionó la oración. La fraccionó.
en un momento en que nos sentamos a la mesa con nuestra familia y allí oramos por los alimentos. Oramos por el desayuno, oramos por la comida y oramos por la cena. Y los que tienen mucho hambre, pues ni oran por eso. Entonces, pues ya ellos no oran por eso. Pero la religión nos enseñó, fíjense, nos enseñó a fraccionar la oración. Nos dio una oración fraccionada. Le puso un horario incluso y le puso un día. Entonces, están nuestros horarios de oración. La religión judía, la religión musulmana, por ejemplo, ellos tienen como religión, y es lógico, como religión, ellos tienen la oración fraccionada. Oran mucho, pero fraccionadamente. En la mañana, en la tarde, en la noche, tales días, dirigiendo su cuerpo, dirigiendo su vida hacia su cuerpo, hacia Jerusalén, en el caso de los judíos, o en el caso de los musulmanes, creo que hacia la Meca. Cuando oran, se inclinan, paran todo se para y oran hacia la dirección de su lugar santo. Eso es lo que hace una religión. La religión fragmenta todo. Eso escribe. A mí me parece que ahí hay una luz y te puede ayudar para vivir plenitud espiritual, porque estamos hablando de la vida espiritual. Y de hecho, a la vida espiritual, la religión la fraccionó. ¿Cómo la fraccionó también la vida espiritual? Así como la oración, la iglesia, de hecho, perdón que lo diga, pero seguimos manejando una oración fraccionada. O sea, la gente ora cuando va a la reunión de oración. La gente ora cuando tiene el tiempo que le dedicó al Señor, y lo decimos, este tiempo se lo dedica al Señor. Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que por muy buen tiempo que le hayas apartado al Señor, esa no era la idea de Dios. No era la idea de Dios que tú le apartaras 2 horas para orar. No era la idea de Dios que tuviéramos un culto todos los miércoles para hacer oración. No era la idea de Dios que cada viernes último de mes hiciéramos una velada de oración para clamar y poner delante de Él todas las peticiones. Perdón que lo dije así, y a lo mejor alguno no estará de acuerdo, lo respeto, ¿vale? No te me desconectes, lo respeto, puedes estar no de acuerdo, pero escucha, el Señor no diseñó eso Él diseñó algo integral. Vida, escribe, vida es integral. Por eso somos el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué es lo que manifiesta un cuerpo? Vida. Si tú te preguntas por qué la iglesia es revelada en el nuevo pacto como cuerpo, porque algo que manifiesta un cuerpo es vida. No manifiesta un cuerpo ninguna otra cosa. Si un cuerpo tiene vida, el cuerpo lo manifiesta. Si un cuerpo deja de tener vida, el cuerpo deja de manifestar, no manifiesta nada. ¿Ya vieron? Lo único que un cuerpo manifiesta es vida. Entonces, todo, escribe, lo que la vida espiritual debiera de salir de nosotros, todo lo que la vida espiritual debiera de manifestar, familia, debiera de ser integral y permanente. ¿Cómo, pastor? ¿Qué está diciendo? Que en la idea de Dios no era darle un día al Señor, el domingo, ¿no? Como dicen, este es el día del Señor. No, es que del Señor es todo. Entonces decimos, incluso fraccionamos, ya dije, la oración, la fraccionamos en tiempos, en etapas, en consagraciones, en vigilias. ¿Qué más fraccionamos? Nada más para que te des una idea del daño que ha ocasionado la religión. ¿Por qué? Pues porque la religión no imparte vida. La religión te quiere dar una forma de vida. La vida cristiana no es una forma de vida. Escribe ahí, la vida cristiana es la vida. La vida en Cristo es la vida, es la Zoe. No es una forma de vivir, es la Zoe. Es la vida, no existe. De hecho, no existe otra forma de vivir. La vida es la Zoe. La Zoe, ¿qué es? Es la vida de Dios en nosotros. Esa es la vida Zoe. Y esa es la que tú disfrutas y yo. Y esa vida Zoe, ojo, no es intermitente. Tú no tienes por momentos vida Zoe y por momentos no. Es más, voy a otro ejemplo. Tu vida natural. Tú no tienes una vida natural intermitente. Tú, es simple, si tienes vida, vives. Si tú te pones en intermitencia, si tu vida natural por algún momento deja
de ser vida, o sea, deja de ser vida por un momento para después de ser vida, te mueres, porque en el momento en que tu vida natural se detenga, ahí te moriste. A eso se le llamará un paro cardíaco, o ya dirían, ay, el hermano dejó de respirar, ay, pero murió en la noche, lo bueno es que mira la cara de santo. Bueno, hiciste una pausa. Si tu cuerpo natural hace una pausa, piénsalo, si tu vida natural, ve qué enseñanza de la vida natural. Si la vida natural hace una pausa o te está dando un paro cardíaco y te estás a punto de morir, y si no te revitalizan en ese momento, si no te dan las atenciones adecuadas, te moriste. Y esa pausa te costó la vida. ¿Por qué nosotros pensamos que la vida espiritual es intermitente? ¿Por qué tenemos la idea de que esta vida, que es superior a la vida biológica, es superior porque es la vida eterna y no tiene daño de pecado? De hecho, es el regalo de su propia vida de Dios a nosotros. ¿Ven qué hermoso? ¿Por qué nosotros pensamos que la vida espiritual es intermitente? Bueno, ¿por qué? Por la religión. La religión directa o indirectamente nos enseñó que todo se fracciona, todo se fracciona. Entonces se fraccionó la vida espiritual. Ahorita eres espiritual, después no eres, y después creo que andas carnal, después andas en el mundo y después en el purgatorio, y después ya regresaste y eres celestial. Te arrepentiste el domingo, andabas de diablo el sábado de la noche, pero te arrepentiste el domingo en la mañana, y el domingo a mediodía ya estás medio santo, pero se te olvida el martes. No sé si me explico. Y todo eso sucede, todo eso pasa precisamente porque la religión, directa o indirectamente, fragmentó toda la realidad espiritual. Nada más les voy a dar unos ejemplos más, como si faltaran. De hecho, ustedes me pueden ayudar. Ustedes me pueden ayudar. Pueden ayudarme incluso en poner cuántas cosas fraccionó la religión en la vida en Cristo. En la religión cuando se introduce a la iglesia. Nada más te voy a dar una lista. La religión, puse yo aquí, todo lo fragmentó. Si te sirve en algo, puedes apuntarlo. Te serviría para tú tener cuidado de no fragmentar todas esas cosas que la religión fragmentó. La religión fragmentó la oración, la puso en etapas. Es más, tan está fragmentada que el que ora 2 horas ya se siente que está en otro nivel que los otros. Y el Señor no te creó para orar en 2 horas. El Señor no te creó para orar 2 horas al día. Nada más imagínate que el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Orad sin cesar no son orar 2 horas. Orad sin cesar es todo el tiempo. Es un asunto orgánico. Eso no debe de parar jamás. Y de hecho, no para jamás. Pero bueno, la religión, como todo lo fragmentó, ahora el que ora más, si mi hijo Abdi que está aquí, ora 3 horas, ya dice, papá, yo no te he visto orar más que 15 minutos. ¿Qué onda contigo? ¿Qué pasa con tu vida espiritual? Entonces ya hay niveles y entonces ya pasa todo lo que tú sabes que pasa. Juzgamos, criticamos y a eso le damos un grado mayor de espiritualidad. Todo por no conocer correctamente el diseño de Dios. Entonces, vuelvo al punto. La religión todo lo fragmentó. Por ejemplo, fragmentó la oración. Fragmentó el culto. El culto también, ¿no? Vamos al culto. ¿A dónde vas? Al culto. ¿Y de dónde vienes? Vengo del culto. Es que el culto ya terminó. Bueno, Romanos capítulo 12 nos enseña que nosotros vivimos, pon ahí, en un culto racional. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, de hecho, todo el tiempo estamos en el culto. Somos nosotros, de hecho, el sacrificio que le da culto, que le da honor, que le da honra, que le da adoración al Padre. Y el sacrificio somos nosotros. Es un culto permanente, sin término y sin inicio. Desde que venimos a Jesucristo, nosotros vivimos un culto racional. Pero la iglesia fraccionó el culto. Y entonces, por eso, como se fraccionó el culto lo pusimos el domingo. Y ya si, por ejemplo, no tenemos culto el domingo, como ha pasado, y lo tenemos otro día, la gente ya no se siente a gusto porque sentían que el día del Señor, el día del culto, era determinado día. Eso la religión lo dejó, y eso no existía, por ejemplo, en el tiempo de Adán. En el tiempo de Adán, ¿alguien sabe a qué hora tenían la reunión de domingo? ¿Cuándo era su día de oración? ¿Tenían un día de oración?
No digo que no tengamos días de oración, ¿vale? Una vez estuve en una iglesia donde un pastor decía, ¿y ahora qué hago, pastor? Ya que terminé de predicar, se para él y dice, ¿y ahora qué hago, pastor? ¿Podemos orar? No, pues, claro que hay que orar, por supuesto, pero hay que vivir la oración de una manera integral. Entonces, la religión todo lo fragmentó. Fragmentó la oración, fragmentó el culto, fragmentó la espiritualidad. Ya lo dije, eres un ser espiritual por un tiempo y por otro tiempo ya no lo eres. Fragmentó la comunión, sí, porque tienes comunión con Dios por lapsos, como por pausas, como por cápsulas. Fragmentó la alabanza y la adoración también. Se encerró. Cuando hablamos de alabanza y adoración, ¡pum!, inmediatamente pensamos, díganme si no, en culto. En una reunión con nuestros muchachos de la alabanza, con la orquesta y todos cantando, alzando las manos de las diferentes formas que lo hagan, ya sea danzando o no, como sea, se respeta. Pero cuando hablamos alabanza y adoración, ¡pum!, hasta le dijimos, este es el ministerio de la alabanza. No es un ministerio. De hecho, alabanza y adoración es caminar en obediencia en su propósito. Eso sería bueno. Y esa es alabanza y esa es adoración. Pero la religión nos puso a cantar. No está mal cantar. No está mal. A mí me gusta y a ver un canto feo, pero me gusta hacerlo. Lo disfruto. Mi espíritu se regocija. Claro, pero mi espíritu no solo adora de esa forma y alaba de esa forma. Tu espíritu alaba y adora cuando tu vida está haciendo para lo cual fue creada. Vean qué extraordinario. Vean qué hermoso. Por eso hemos visto hasta el tope. Si somos honestos, si hay pastores, si hay chicos de alabanza que han estado en los grupos y hemos hecho eventos y cantidad de eventos, hemos llenado las plazas, hemos estado en todas las plazas, hemos dicho allá en el templete, hoy derribamos a esta deidad, hoy derribamos a Guadalupe, hoy derribamos a los brujos y hechiceros, y hoy derribamos y lo cantamos y cantamos que hacemos guerra y cantamos y hacemos guerra, y la realidad es que nos bajamos sudorosos y cansados, bien contentos, pero en la realidad no pasó casi nada. Y no sé si nada, pero no voy a decir nada, sino no pasó casi nada, porque eso no se derriba. Si nosotros vamos a la escritura, no se derribó el culto a Diana con alabanza y adoración. Escribe eso, no se derribó con alabanza y adoración. Eso se derribó con una iglesia entendida que llevaba un mensaje poderoso en su vida. Eso era un mensaje poderoso vivido por sus vidas a través de ellos, que cuando iban a las ciudades, trastornaban las ciudades porque ellos se infiltraban naturalmente a todos los sistemas de esas ciudades y dejaban que la vida de Cristo saliera. Entonces, en esas ciudades, la gente volvía a Jesucristo. Obviamente, si una persona vuelve sus ojos al Señor y se rinde a Cristo, abandona ¿qué? La corrupción, abandona el pecado, abandona la idolatría, y eso le ocasionaba a las religiones de esas deidades en esas regiones que tuvieran grandes pérdidas, porque ya no había gente que les comprara. Ya no había gente que pagara las indulgencias. Ya no había gente que comprara la imagencita. Ya no había gente que comprara la estampita. Porque ya, ¿para qué quieres una estampita cuando ya veniste a Cristo? ¿Para qué quieres una estampita ya si tienes al Cristo acá? ¿Para qué quieres un templecillo de Diana como los que ellos hacían y vendían y sacaban grandes riquezas? Un templecillo ya cuando llegó la verdad, el evangelio, la buena noticia de que ellos eran el templo del Espíritu Santo. Eso está extraordinario. Te cambia la realidad. Entonces, esta iglesia caminaba, y no era porque hicieron un culto en el zócalo de la ciudad y llevaron a los mejores músicos, al adorador más ungido, y con eso la ciudad cayó a sus pies. No sucedió así, y qué bueno que no haya sucedido así. Gracias a Dios que no fue así, porque eso daría más gloria a otras cosas que la gloria que se le debe de dar a nuestro Señor Jesucristo. Esas ciudades cayeron rendidas a Cristo, fueron transformadas por el evangelio poderoso, porque era la vida de Cristo en ellos, avanzando a todos los lugares a donde ellos iban. Extraordinario. Entonces vemos que alabanza y adoración era eso, caminar en el propósito, y en todo lugar la gente olía la fragancia
del conocimiento de Cristo en los hijos de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces, bueno, parece que estamos hablando de muchos temas, pero vale la pena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la religión nos fraccionó. Y vuelvo a decirlo, si yo te lanzo ahorita, piensa en alabanza y oración, ya inmediatamente estás pensando en la canción que te gusta. Y ya inmediatamente estás pensando en cuando cantabas o cantas en tu culto tradicional. No está mal. Y ya estamos pensando que eso es solamente alabanza y oración. Entonces la religión nos afectó. También la religión fraccionó la ofrenda. La ofrenda, las personas, hay cuánta gente dejó de sembrar. Lo digo así, no voy a recoger ofrenda, ¿vale? Pero no me lo malinterpreten. Lo digo así porque aquí lo tengo apuntado. Porque lo apunté y porque es verdad y porque la religión ha afectado ahí. ¿Cuánta gente dejó de ofrendar porque no hay culto? Porque la ofrenda es, en el concepto tradicional, es yo voy a ir allá para sembrar. ¿Por qué? Porque voy al culto y dejo mi limosna. Ya no le dicen limosna porque salieron del catolicismo, vienen al cristianismo, pero nada más le cambiaron de nombre. Pero el sistema fue el mismo. Ahora le dicen ofrenda. Y entonces, pero como ya no hay culto, entonces ese era el lugar donde se daba la ofrenda. ¿Ya vieron? Y entonces la religión fraccionó el dar, el sembrar y el ser generoso. ¿Cuándo tú y yo tenemos que ser generosos? Puede ser una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que tú y yo tenemos que ser generosos? ¿Cuándo a ti? Siempre. En todo tiempo. ¿Cuándo tendríamos que ser generosos? Siempre. ¿Cuándo tendríamos que dar nuestra ofrenda? Siempre. ¿Quién es la ofrenda? Nosotros. ¿Ya viste? La ofrenda eres tú. La ofrenda eres tú. Gracias. El ayuno también. Ahí está. Gracias, Ofe. Gracias por su participación. Siempre. Cuando las personas tienen... Pero ¿qué hizo la religión? Vuelvo a decirlo, para no salirme y meterme al otro tema. La religión fraccionó la ofrenda. Fraccionó el dar. La gente es generosa, te voy a decir, ¿en relación a qué? Escríbelo, eso te va a servir. La gente es generosa en relación a lo que identifica que el Señor le ha dado. Cuando identificas, cuando tienes luz que el Señor te ha provisto, entonces siembra. Tiene que ver con la revelación que tienes. Entonces, cuando tú sabes que el Señor te lo ha dado todo porque te dio la vida, entonces tu vida plena es una ofrenda. Lo que das económicamente, lo que das de dinero, realmente es lo mínimo porque estás entregando toda tu vida. Uf. Bueno, ¿qué más fraccionó la religión? La religión fraccionó la ofrenda, la unción, ¿no? Parece que la unción es algo que nos dan, que, ay, la siento, pastor, siento la unción en mis manos. Ahorita si se me cruza un muerto, lo levanto. Bueno, no se te va a cruzar porque los muertos hasta donde yo sé, no se cruzan en el camino de la gente, a menos que sean esas películas de zombies, pero no se te va a cruzar un muerto. Yo he escuchado gente así que si no, andaba yo con una unción que no, hasta salían los chorros de aceite de mi mano. Bueno, la religión ocasionó que solo en momentos pensemos que hay unción. La verdad de nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado que la unción del santo, la unción del justo, la unción de nuestro Señor Jesucristo ya está en nosotros, siempre. Entonces, ¿qué más fraccionó? Y la lista es larga. Fraccionó el discipulado. Solo pensamos que podemos discipular si estamos a través de una transmisión, si estamos en un salón, y nos perdemos de entender que toda la vida, escríbelo por favor, toda la vida es un discipulado, toda la vida. Tienes dentro al Espíritu Santo con una asignación clara. Él tiene una asignación clara, la formación de Cristo en tu vida. El Espíritu Santo aprovecha todo. Ahorita vamos a leer un texto que dice eso. Incluso lo vas a leer con tus propios ojos. El Espíritu Santo que tú tienes tiene la consigna, tiene el chip, tiene el propósito de formar a Cristo en tu vida y de aprovechar todo lo que pasa a tu alrededor para que Cristo sea formado. Entonces vivimos una vida de discipulado.
ya sea de discípulos o discipulando, porque también todo el tiempo estamos formando. No solo nosotros, en nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Pues es una formación integral, porque esto es una vida. Esto no es un asunto de salón de clases. Entonces, la religión fraccionó el evangelismo también. Entonces, cuando decimos vamos a evangelizar, pues ¿qué me estabas evangelizando? Tú y yo somos el evangelio cobrado en vida. Tú y yo somos el evangelio que camina. Somos las cartas abiertas y leídas por todos los hombres todo el tiempo. No solo el domingo, no solo el miércoles, no solo el jueves. Todo el tiempo. Pero la religión nos puso a evangelizar. ¿Por qué? Porque ya al ponerte a evangelizar, ya te está diciendo que tú no estás evangelizando. O sea, que no das el evangelio a menos que te lo propongas y lo des. No, tú das el evangelio con tu vida todo el tiempo. En el momento que le respondes a tu jefe, en el momento en que sirves en tu empresa, en el momento en que vendes tu producto, en el momento en que amas a tus hijos, en el momento en que amas a tu esposa, en el momento en que tú eres la imagen de Cristo y que tú tienes esa conciencia y dejas que ese Cristo sea formado y que ahí en tu carácter ahora Cristo empiece a salir con sus virtudes. Entonces, tú estás evangelizando a los principales, que son tu familia. Mucha gente, por eso le encanta evangelizar. ¿Saben por qué le encanta evangelizar? Porque ya no pudieron evangelizar a su familia y prefieren evangelizar a los que nadie los conoce. Eso es bien sencillo, hablarle de Cristo a los que no te conocen. Y ahí estás tú, no, Cristo te ama y Él es bueno y mira, si lo probaras. Y sí, pero ¿por qué no podemos evangelizar a los que conocemos? ¿Por qué tenemos un bloqueo de evangelizar a la gente que está cerca de nosotros? Pues porque ellos no nos conocen. Y muchas veces nuestra vida no tiene nada que ver con el evangelio. Uy, perdón. Pero se tenía que decir y se dijo. Entonces por eso prefiero repartir un folleto. Pues sí, pues es fácil repartir un folleto. Porque la persona no sabe quién eres tú. La persona, cuando tú repartes el folleto, pues la persona lo recibe y tú no te conoce, no sabe qué tipo de persona eres, no sabe nada de ti. Y tú avientas el evangelio sin la vida. Nada más avientas ahí el mensaje, avientas el panfleto, avientas la letra ahí sin la vida. Perdón que lo diga, pero la realidad es de que el evangelio escribe eso, es vida, el evangelio es vida y el evangelio va con vida. Por supuesto que escuchamos mensaje y por supuesto que oímos maestros extraordinarios, pero el evangelio se transmite a través de una vida. Cuando los apóstoles, ellos iniciaban la iglesia y recomendaban que siguieran la doctrina de los apóstoles no eran enseñanzas, eso escríbelo. La doctrina de los apóstoles era la forma de vida de los apóstoles. ¿Ya vieron? La forma de vida. Porque ahora decimos, ¿y qué enseñaron como doctrina? Los apóstoles dicen que seguían la doctrina de los apóstoles. ¿Cuáles serían los cursos? ¿Por qué no nos dieron esos cursos a nosotros? ¿Dónde? Estamos tan acostumbrados a nuestros cursos, a nuestros manuales, a nuestros discipulado 1, 2 y 3, que no podemos entender cómo la iglesia primitiva, sin discipulado 1, 2 y 3, sin libros, sin manuales, sin cursos, ellos transmitían la doctrina apostólica. Es que la doctrina apostólica no son enseñanzas aprendidas, son formas de vida. Nunca se te olvide. Formas de vida. Entonces se fraccionó el discipulado y le dimos, como decimos acá en México, le dimos en la torre al discipulado porque la religión le encantó, lo fraccionó y bueno, ahora hasta se cobra, ¿no? Se cobra, pues está bien, pues, ¿te quieres preparar? Pues ahí está, ahí, una lana extra. Bueno, eso es otra cosa. ¿Qué más se fraccionó? Ya dije, el evangelismo, la predicación. Pensamos que solo se predica cuando estás o con un altavoz, o en la calle, o en un púlpito, o incluso, vuelvo a decirlo, cuando tú te dispones a predicarle a alguien de Cristo, ya dices, hoy le prediqué a una persona. No te diste cuenta que desde que amaneciste estás predicando, estás proclamando la vida de Cristo que tienes dentro. Bueno, eso deberías de tener conciencia, pero como no la tenemos, pensamos que no predicamos. Ya dije, el pastoreo, también los ministerios, para ya meter a todo. Los ministerios también la religión fraccionó los ministerios. Al pastor, al profeta, al apóstol, al evangelista y al maestro. Los fraccionó. Incluso dijo,
este es pastor de tiempo completo. Él no es de tiempo completo. Él es el apóstol, sí, pero es de tiempo completo. Ah, pero él no. No existe. Tú no puedes tener ¿cómo puedes ser ministro de medio tiempo? ¿Medio ministro? ¿Cómo puedes tener la vida de Cristo por medio tiempo? ¿Cómo puedes manifestar tu llamado por medio tiempo? Tu llamado, de nuevo, va con tu vida. Tu llamado va con tu vida. Tú sigues hasta dormido, tienes el llamado y se sigue ejerciendo. O sea, ¿cómo podemos decir que somos ministros de tiempo completo? De tiempo completo es ¿por qué? Porque, ya sé, o sea, la religión dijo tiempo completo es porque no trabaja en otra cosa y a eso se dedica. Y eso trajo un daño terrible, ya hemos hablado de eso. Primero el daño de que el pobre pastor quiere ser servidor de tiempo completo, pero no siente que no es servidor de tiempo completo, va de nuevo, siente que no es servidor de tiempo completo porque la religión dijo que para ser servidor de tiempo completo necesitas abandonar tu trabajo. Ese ha sido el peor problema y error y ha traído tanto daño a los pastores, los ha metido en problemas económicos terribles. Tú, si tienes un llamado, el llamado funciona mejor en tu trabajo. No lo abandones, apúntalo ahí, no abandones. Tu llamado, el ministerio funciona mejor en tu trabajo. De hecho, fuiste llamado precisamente para que tu ministerio saliera, a través de él, saliera Cristo donde quiera que tú estás laborando. En otras palabras, en tu asignación. No existen ministerios de medio tiempo. Todos los ministerios son tiempo completo porque se ejerce en casa, se ejerce personalmente, se ejerce en el hogar, se ejerce en la escuela, en el trabajo y en todo lugar. No, pon con letras grandes por favor, no existe ministerio de tiempo completo y medio tiempo. Si eres pastor, lo eres siempre. O no dejas tu pastorado allá. Yo recuerdo que tengo un tío que decía, yo llego a mi trabajo y en mi trabajo me decían, déjese sus problemitas de su casa ahí colgado y véngase acá y olvídese de su casa. Y entonces muchos piensan así, cuando estoy en el ministerio me dejo los problemas de mi casa y no, es que no, tú nunca te sales de esta vida y esta vida de Cristo te proporcionó dones y ministerios extraordinarios. No fraccionemos la vida espiritual. Se fraccionó todo, la profecía, el llamado, el propósito, el servicio. A la mayoría de la gente cristiana, si tú le preguntas, ¿sirves al Señor? Ya lo piensan, bueno, pues sí le sirvo porque tengo 2 meses que entré en el coro de la iglesia. Estoy en el coro de la iglesia y sí le sirvo al Señor, gloria a Dios. Y otra persona por allá dice, le preguntas, ¿usted sirve al Señor? Pues fíjese que yo le servía, pero pues como que le caí mal al líder de la alabanza y me sacó y pues ahora ya no le estoy sirviendo. Porque pensamos que servir al Señor de nuevo está fraccionado y se colocó servir al Señor dentro de nuestro culto. Bueno, familia, amigos que me escuchan, tenemos que salir de ese fraccionamiento y todo esto tiene que ver por la oración. La oración se ha fraccionado terrible. La oración no era algo de 1 hora, de 2 horas, de antes de los alimentos, de antes de ir a dormir. No era algo de un asunto obligado al levantarte y decir, mi primera palabra fue dar gloria a Dios. Y crees que con eso tu día está bendecido. O sea, antes de que tú te despiertes, todo tu día ha estado bendecido por Él porque estás en Cristo. Entonces, tenemos nosotros que aprender, familia. Tenemos que aprender de qué se trata esta vida espiritual. Y regreso a Romanos capítulo 8. ¿Están aquí? Comparte, si te es de utilidad, sería muy bueno que tus amigos conocieran estas verdades, porque muchos piensan, y díganme si no, que cristianismo es gran parte de lo que acabo de decir. Muchos no vienen porque dicen, me vas a meter a tu culto. Muchos no vienen porque dicen, vas a querer que vaya a tu culto y vas a querer que alce las manos y cante, y a mí no me gusta cantar. Y es que me vas a meter en tu... Y entonces la gente no quiere meterse en el rollo donde tú ya te metiste. No estoy diciendo que esté mal, pero si ellos prueban la vida, fíjense, si ellos prueban la vida, repito, si la gente del mundo prueba la vida de Cristo en nosotros, si prueban la vida, no la religión, ellos vendrán a nuestras reuniones y disfrutarán, adorarán, alabarán, orarán y lo harán de una manera viva,
fresca y natural. Eso es extraordinario. Pero entonces, el apóstol Pablo, cuando él está hablando, fíjense, cuando va a hablar de la oración, él empieza a tocar el punto de la creación que anhela que los hijos se manifiesten. Entonces escribe, la oración tiene que ver con la manifestación de los hijos. Miren, vamos a leer Romanos 8, el versículo 26, y lo vamos a leer, lo voy a leer en una versión NTV. Es interesante cómo lo dice la versión NTV, Romanos 8, 26 y 27. Lo voy a leer y ahorita voy a explicar algunas cosas y me encantaría, si te es útil, que escribiera, hay unos principios importantes ahí, pero mira, escucha cómo lo dice esta versión. Dice, y el Espíritu Santo, miren, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ya vieron? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Ahí es la pregunta. Bueno, lo explica. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pon allí, la gran debilidad que tenemos en esta carne es que como hombres y personas naturales, si no tuviéramos al Espíritu de Dios, si no tuviéramos al Espíritu de Dios, estaríamos ajenos totalmente a la voluntad de Dios. Eso escríbelo. Repito, si no fuera por el Espíritu Santo que tienes dentro, si no fuera porque has sido hecho uno con Él, si no fuera que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, tú y yo estaríamos ajenos a la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, esa es una gran debilidad. Es una gran debilidad porque estar ajeno a la voluntad de Dios, y ahí voy al punto del contexto, es no atender lo que la creación está esperando. O sea, la creación está esperando la manifestación o la revelación, o que los hijos de Dios se quiten los velos para traer a esta creación la libertad, la gloria para lo cual fue creada. ¡Qué extraordinario! Entonces, ¿cuál es la debilidad que el hombre natural tiene? Que no, si no es porque el Espíritu está en él, no conoce, no sabe, así lo dice la versión NTV, no sabe qué quiere Dios que le pida en oración. Si yo te preguntara, ¿qué oras? ¿Qué es lo que tú oras? Yo sé que contestaríamos 20,000 cosas diferentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú oras? Pero si yo te preguntara, ¿qué es lo que Dios quiere que tú ores? Si yo te preguntara, ¿qué es lo que Dios quiere que le pidas en oración? Fíjate, ¿qué es lo que Dios quiere que le pidas en oración? Eso es otro asunto. ¿Qué es lo que Dios quiere que le pidas en oración? El problema es que nosotros no nos hacemos esa pregunta. Nosotros decimos, yo quiero orar por esto, yo oro por esto, yo oro por esto, y yo oro por esto, y yo oro por esto, y oro por aquello. No, espérame, y yo oro tanto. ¿Cuánto oro, pastor? No, oro. Hay gente que dice, tengo años orando por esto. Bueno, no quiero ser aguafiestas, de echarte, de desvanecer tus años de oración. No quiero ser aguafiestas. Solo te voy a preguntar algo. ¿Qué es lo que Dios quiere que le pidas? No lo que tu corazón te pide. ¿Qué es lo que Dios quiere que le pidas? Y luego dice, vuelvo a leer, a partir del versículo 26, es Romanos 8:26, por los que se acaban de incluir a esta transmisión, Romanos 8:26, y lo estoy leyendo en la versión NTV. Ok, dice, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, fíjate, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Fíjate, el Padre, quien conoce cada corazón,
sabe lo que el Espíritu dice. ¿Cuál Espíritu? Bueno, aquí puedes tú ponerlo con E mayúscula o E minúscula, pero te voy a decir una realidad. Cualquiera de los dos es válida, porque el Padre sabe lo que el Espíritu dice. Lo que el Espíritu dice hoy, ¿dónde está el Espíritu del Señor hoy? Hoy el Espíritu del Señor está fusionado contigo. Fíjate lo que está diciendo este versículo 27. El Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que tu espíritu dice, porque tu espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¡Qué extraordinario! Porque tu espíritu ha sido hecho uno con Él y dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿cuál es el problema que hoy se tiene? El problema que tenemos es que la creación, ahí va, la creación está esperando que los hijos manifiesten lo que deben manifestar. La creación, escucha, está esperando, escribe, los códigos que solo los hijos tienen. Y la creación está esperando, ojo, que los hijos proclamen, declaren y pidan lo que traerá restauración y libertad y lo que provocará que cosas sucedan en la tierra. ¿Por qué los hijos? Porque la creación fue diseñada para responder, fíjate qué hermoso, fue diseñada para responder al ser espiritual, a los hijos de Dios. La oración entonces, la creación, está esperando la manifestación de los códigos eternos que la activen. Esos códigos que la van a activar y que solo puede suceder a través de los hijos, pero no sale de la mente de los hijos. Por eso una oración, podemos orar mucho, pero nunca orar en el diseño. Y si no oramos en el diseño del Señor, aunque oremos mucho, la creación sigue sin ser activada, porque la creación lo que necesita es escuchar lo mismo que el Padre quiere. ¿Y por qué tiene que ser así? Alguien puede decir, bueno, ¿qué Dios no puede hacerlo? No, es que Dios es legal. Dile al que está a tu lado, Dios es legal. No es legalista, pero es legal. Y en la tierra, familia, en la tierra hay unos encargados. Y los encargados de la tierra es usted y yo. Así que pon ahí en tus notas, nosotros somos los encargados. Si no ejecutamos nosotros lo que nos corresponde, no sucederá nada en la tierra. Lo que no hables no sucederá. Lo que no clames no sucederá. Lo que no pidas no sucederá. Pero no es pedir lo que tú quieres, lo que tú anhelas y lo que a ti se te antoja. Es pedir lo que Dios quiere que pidas. Pero si tú y yo lo decimos, entonces la tierra responde. ¿Ve dónde? Entonces, la oración, escribe, por lo menos aquí encontramos dos aspectos. Uno de ellos, obviamente, es la comunión permanente, ininterrumpida. Nunca se termina la comunión de tu espíritu con el Señor. Esa oración permanente que todavía en un grano, te voy a decir, de la oración permanente de tu espíritu con el Espíritu del Señor, tú y yo probamos chispazos. No probamos la plenitud. Hay cosas que interactúa tu espíritu con el del Señor que tú no tienes conciencia. ¿Por qué? Porque estamos tan humanizados y nuestra alma está más consciente todavía de lo externo que del interior, que casi no hacemos caso a ello, pero estamos avanzando. Esto está para destaparte esa parte de ti. Sorpréndete. Dentro de ti, aunque no estés tú en una vigilia de oración, tienes un espíritu que clama. Aunque no estás en la reunión de oración de tu iglesia, tienes un espíritu que ora. Aunque no estás en la reunión de alabanza de tu iglesia, tienes a un espíritu que clama permanentemente, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Y ese Abba Padre no es que nada más es lo único que tiene que decir. Ya lo dije la otra reunión. Ese Abba Padre es que el espíritu que tienes dentro es la fuente de la identidad del Hijo. Y esa identidad de Hijo en ti es el que provoca que tu espíritu siempre
esté en esa comunión permanente de amor con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo que te habitan. Eso es maravilloso. Entonces, la oración tiene dos aspectos por lo menos. Una es la comunión, esa comunión permanente, ya lo que acabo de decir. Y la otra es autoridad, escribe, autoridad y dominio para que sucedan cosas en la tierra. La oración de los hijos es el medio para verbalizar los códigos con los cuales esta tierra es activada para que responda a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que la tierra fue sometida por el hombre. Entonces el que la lleva a la libertad es el hombre también, a través de la libertad y a través de la dirección del espíritu que le habita, para poder expresar las verdades que hagan que esta tierra responda a su favor. Escribe, si no lo decimos, si no hablamos, no esperemos nada. Esto no es por ósmosis. Esto es que los hijos de Dios tenemos que expresar. Tenemos que expresar. Y por eso, aquí es donde viene lo interesante de la oración. Por eso el apóstol Pablo dijo, tenemos un problema. Nuestra debilidad es que como nosotros, hablando del ser humano, no conoce los códigos de Dios, fíjate, y como no ora en el espíritu, sino ora en su naturaleza humana, ¿qué es por lo que ora? ¿Cuál es la oración más recurrente de una persona común? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es la oración más recurrente de una persona común? ¿Por qué es por lo que más se ora? ¿Les ayudo? Por un trabajo para sus hijos. ¿Qué más será? Por un mejor empleo. Mis necesidades. ¿Qué es lo más común? Ayúdenme. Vero dice mis necesidades, Erika dice sus necesidades. Por provisión, así es, por seguridad, que no me asalten en el micro. Y si me asaltan en el micro, por favor, señores, si me asaltan en la combi, que me des oportunidad de juntarme con otros y agarrarme al ratero. No es broma, no lo hagan, no se expongan. Dame, gracias Lucy Murillo, dame qué, pues eso, casi luego es dame lo que tiene él, dame eso, ¿qué es por lo que más oramos? Ok, regreso, la familia, gracias María del Rosario, sí, gracias, pensé que nadie lo iba a tocar, la familia, es nuestra oración, y hay gente que dice, tengo 50 años orando por mi hijo. Entonces llega el punto en que dices, pues ya debiste de haberte dado cuenta que en esos 50 años podías haber orado por cosas más trascendentales, porque el asunto de tu hijo en el propósito de Dios está suplido. Deberíamos de darnos cuenta, familia, escribe esto, que su propósito ha suplido todo para nosotros. Por eso es importante este entendimiento, es extraordinario. Si tú puedes entender la gloria en alguna medida, porque nos va a costar la eternidad entenderlo totalmente, pero pudiéramos entender lo glorioso de Cristo en nosotros y lo glorioso de su propósito, ¿sabes qué va a pasar? Entenderás que en su propósito todo lo tuyo está presupuestado. Es que el Señor no te tiene en la tierra para estar orando por todo lo tuyo, porque lo tuyo ya lo suplió Él. El Señor te tiene en la tierra para expresar, escribe, para expresar los códigos de libertad, de diseño, para que esta tierra sea redimida y manifieste una respuesta a los hijos de Dios que caminan sobre esta tierra. Lo tuyo está presupuestado en su propósito. Y entonces, ojo, fíjate en esta lógica. Si te libera el Señor de lo tuyo, entonces ¿dónde queda la oración? Por eso, cuando te libera de lo tuyo, entonces te das cuenta que hay cosas eternas y sublimes por las cuales el Señor quiere que oremos.
entonces vas a poder entender cuántas cosas hay por las cuales se tienen que orar. Pero el Señor te quiere liberar y ojalá hoy sirva. Yo le pido al Señor que hoy sirva en alguna medida para que tú seas liberado de lo tuyo. Como le dijo el Señor a sus discípulos cuando ellos estaban afanados por lo que iban a necesitar el día de mañana. Tranquilos, cada día trae su afán. Enfócate en el reino de Dios y en su justicia. O sea, enfócate en el propósito del Padre que te está siendo revelado. ¿Por qué? Porque todo lo demás está presupuestado. ¿Y sabes por qué está presupuestado? Porque a esos pajarillos el Señor les provee. Porque a ese campo el Señor los viste. Porque a la creación el Señor la guarda y la cuida. ¿Cómo no hará lo mismo contigo que eres su hijo, que eres su hija? Es más que seas, de hecho el Señor te guarda y te protege no por lo que das, sino porque eres su hijo. ¡Qué extraordinario! Saludos, mi buen pastor Albert, hasta España. Un abrazo cariñoso, Albert, te amamos mucho. Saludos, Karina, bienvenida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, familia, estamos haciendo? El Señor le interesa mucho liberarnos de nosotros mismos, porque hay un asunto de propósito, hay un asunto de eternidad en donde Él quiere que nosotros accionemos en oración. Por eso el apóstol dice, para poder nosotros entender lo que el Padre quiere que pidamos, fíjense, para yo entender lo que el Padre quiere que pida, necesito al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo no necesito al Espíritu Santo para orar por mi hijo. O sea, no necesito al Espíritu Santo para pedir que el Señor supla sus necesidades. No, para eso no. Para eso simplemente todos los días que vivo con Él, todos los días que estoy con Él, me doy cuenta de sus necesidades. No necesito al Espíritu Santo para eso. Entonces, ¿para qué se necesita el Espíritu Santo? Para orar en una dimensión de propósito, de autoridad y de gobierno en esta tierra, y que la tierra pueda responder a las realidades, a los códigos a los cuales fue diseñada que respondiera. Hubo un hombre en la tierra que sí tocó esos códigos, que sí manejó esos códigos, y no solo un hombre, ha habido muchos hombres en la tierra que cuando tocan esos códigos, la tierra responde. Te voy a dar tan solo unos ejemplos para que nada más nos demos cuenta cómo Jesús, escribe, esto es muy importante, Jesús, antes de tener discípulos obedientes, esto está bueno, Jesús antes de tener discípulos obedientes, Jesús caminó en una naturaleza obediente. La naturaleza le obedecía. Mateo 8, 26 y 27. Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sus discípulos no le obedecían, pero ya la creación sí le obedecía. Ya la naturaleza sí le obedecía. ¿Ya viste? ¿Quién es más obediente? ¡Wow! Nada de lo que pertenece a Dios vive a su suerte. Está bueno. Gracias, Albert. Nada de lo que pertenece a Dios vive a su suerte. Oscar Z. Liberado de lo mío. Lo más importante es lo del reino, porque es eterno. Gracias, Oscarina. Así es. ¡Qué extraordinario! Él les decía a la gente esto y aquello, y ellos se resistían. Pero a los vientos, a los mares, ¿y sabes qué? Obedecían. Tremendo. Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Miles comieron. La naturaleza. Respondiendo. ¿A quién? Al Hijo de Dios. ¿Y dónde está el Hijo de Dios hoy? Está en nosotros.
¿Y qué está esperando? ¿Qué es esa revelación de los hijos? Es que se manifieste Cristo. No es que, a ver, no nos equivoquemos, no es que la tierra está esperando al hermoso hombre que eres tú, a la hermosa mujer que eres tú, y no me gustaría ver que saliéramos de nuestras casas pavoneándonos como diciendo, no, pues soy, decimos en México decimos, bueno, aquí en Iztapalapa, soy la última Coca-Cola del desierto, no hay nadie como yo, y ves a los arbolitos y todos los árboles casi te hacen caravana. No. La tierra responde al Hijo. La tierra responde al Hijo, pero ese Hijo está impartido en nosotros. Qué hermoso. Esta tierra está codificada, tiene un chip que va y que entra perfectamente en el chip que hay en tu espíritu, en tu realidad espiritual. Y allí en tu realidad espiritual tienes toda la información para que esta tierra responda como respondió aquí. Y entonces no tengas problema de alimentar a los 5 que tienes en tu familia. Jesús alimentaba a 5,000, a 8,000, a 13,000 sin ningún problema, porque los recursos de la tierra estaban obrando a su favor. Él no tenía ese problema. Nosotros lo tenemos porque como humanos decimos, tengo 5 y el último es un gordito. Y ese come un chorro. Señor, ayúdame. O lo pones a dieta o me das un trabajo mayor, y sufrimos. Los códigos están en tu espíritu. Fíjense, otro pasaje. Juan 6, versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Y él les dijo, ¡qué extraordinario! ¿Cómo estaba Jesús caminando sobre qué? Sobre el mar. Sobre el mar. O sea, había una orden, había en el código, en la realidad de Cristo, una posibilidad, había una orden, hay un código ahí que se le puede ordenar al mar que me sostenga. Aunque el mar, pues alguien dirá, pero no sostiene. ¿Cómo sostiene una persona? Bueno, pues puede sostener a un barco. Pero si tú y yo manejamos los códigos celestiales, a eso se le llama caminar en lo sobrenatural. Pero no es que sea en sí como que sobrenatural, es que caminar en los códigos celestiales es que la tierra obre a tu favor. Porque la tierra tiene más capacidad que alimentar a 5 de tu familia, pueden alimentar a 5,000. El mar tiene más capacidad que sostener a cualquiera, él puede sostener cualquier peso, pero todo está codificado dentro de nosotros. Juan 21, versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Habían echado las redes en la noche, por toda la noche, y no habían sacado nada. Y Jesús le dice, echad a la derecha. ¿Por qué? Porque Él lo sabe. ¿Y por qué responde? Porque ya cuando sacaban los peces, reventaban las redes. ¡Qué extraordinario! La creación respondiendo al Hijo. La creación respondiendo al Hijo. Mateo 17, 27. Sin embargo, cuando le piden el impuesto para no ofenderles, le dice a su discípulo, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí y dáselo por ti. ¡Qué hermoso! Y entonces hasta un pez trae una moneda que va a pagar tu impuesto y el mío. Extraordinario. Y luego, antes de eso, él dice, y los hijos se supone que están exentos del impuesto. Él caminaba como hijo, eso escríbelo. Es un entendimiento de hijo. Por eso vemos en las Escrituras cómo la creación está en favor, está operando a favor del Hijo de Dios. Extraordinario. Por eso, si nosotros no vemos correctamente esto, no vamos a saber para qué es la oración. Escribe, la oración del ser espiritual tiene que ver con las
tiene que ver con lo que avanza al propósito eterno de Dios. Fíjate, la oración del ser espiritual tiene que ver con lo que avanza al propósito eterno de Dios. Y escribe, y si estás enfocado en el propósito eterno de Dios, el Espíritu Santo te va a llevar a orar. Y te voy a decir otra cosa. Y en ese ámbito, Dios no tiene límites. Fíjate. En ese ámbito del propósito, porque el propósito de Dios no es ausente a tu necesidad. Jesús, caminando en el propósito de Dios, suplió la necesidad de miles. O sea, la necesidad de miles estaba suplida en Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Vino a hacer una sola cosa, la voluntad del Padre. Entonces, todas nuestras necesidades naturales están suplidas en el propósito eterno. Y si tú estás enfocado en lo eterno, Dios no tiene límites. Repito, si estás enfocado en lo eterno, Dios no tiene límites. ¿Por qué? Porque todo lo creado fue para Él. Todo lo creado fue creado para Él. Ponlo ahí. Y cuando Él se manifiesta en nosotros, el universo responde. Repito, todo lo creado fue para Él. Por eso ese es el chip. Por eso lo que tú necesitas es a Él. Y si tú lo tienes, lo que tú necesitas es hacerle caso a Él. Y dejarlo que Él crezca. Porque cuando Cristo escribe, se manifiesta en nosotros, el universo responde. Esa es la naturaleza de los hijos. Manifestarlo a Él. Por eso tenemos el llamado de ¿qué? De reconciliarlo todo en Él. ¿Y por qué? Porque lo tenemos a Él y todo fue creado por Él y para Él. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso es el Señor! Por eso, la oración, estoy llegando al final, la oración en los hijos de Dios no es un asunto local solamente, no es un asunto de necesidad personal. La oración es un asunto de autoridad y dominio, es un asunto de códigos que esta tierra necesita escuchar y que esos te los indica el Espíritu Santo para que tú los verbalices y cosas sucedan. Te voy a decir, en la tierra, Dios puede hacerlo todo. Claro, si los hijos están dispuestos a ponerse de acuerdo con Él. Entonces, la oración es poderosa, es una oración de propósito. Y para eso el Señor trae paz, porque te libera de tu necesidad. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, ay caray, creo que necesitamos que el Señor nos ayude en nuestra debilidad. Porque, de hecho, no sabemos lo que Dios quiere que le pidamos en oración. Pero, ¿ya viste la importancia de la vida espiritual? Pero la tecnología que tengo adentro, esta tecnología de avanzada trae una información que me ayuda a romper, a entender que mi necesidad está suplida, a romper con mi egoísmo, y entonces pueda yo clamar en la misma dirección que clama su espíritu. Pedir en la misma dirección que pide su espíritu. Verbalizar lo mismo que su espíritu quiere que yo verbalice. Porque si yo no lo hablo, no sucede. Si tú y yo no nos ponemos de acuerdo, no pasa nada. Por eso, la oración es efectiva. Gracias, Oscar. Dice, la oración es un elemento de trascendencia presente y eterna. Es un elemento, así es, de autoridad. Es un elemento de poder. Es un elemento de mayordomía.
La oración es un elemento en donde nosotros estamos no inventando cosas. No, Señor. No es inventar lo que se me ocurre. Es decir lo que el Padre quiere que digamos. Es pedir lo que el Padre quiere que le pidamos. Y entonces, hermoso, entonces veremos cosas suceder extraordinarias en este ámbito que necesita a Cristo. El mundo necesita ver, el mundo necesita ver, sí, gloriosos milagros, si tú quieres, obras de poder, pero no para darnos gloria a nosotros. El mundo lo que necesita ver es el poder, el amor, la fuerza, la efectividad de nuestro Señor Jesucristo operando en esta tierra. Y esta tierra siendo liberada a la gloriosa libertad de los hijos que tienen los códigos, los mismos códigos, que tienen las mismas instrucciones y la misma dirección por la cual esta tierra fue creada. ¿Y sabes para qué fue creada esta tierra? Fue creada para Él. Por eso, que tú lo tengas a Él hará, y que tú lo tengas a Él hará que esta tierra se manifieste en tu favor. Pero claro, necesitas escuchar lo que el Espíritu Santo te pide que escuches, oírlo, para que conozcas lo que Él quiere que tú pidas. Por eso dice, y el Padre, versículo 27, Romanos 8:27, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Hermoso. Bueno, familia, saludos, Pastor Kenneth, también hasta España. Un abrazo, Pastor Kenneth. Un fuerte abrazo igual de regreso, le amamos mucho. Tremendo hombre de Dios allá en España. Oscar Z dice, la oración, ok, ya lo había leído, es un elemento de trascendencia presente y eterna. Permítanme hacer una oración de agradecimiento por este tiempo. Me pareció muy importante, muy valioso, liberador, tranquilo. ¿Sabes por qué la oración se hace tediosa? La oración se hace tediosa porque solo oramos por lo que a nosotros nos compete. ¿Sabes cuándo entras a las profundidades de oración? Cuando eres liberado de lo tuyo porque ha sido suplido, cuando eres liberado de tus necesidades porque ya están suplidas y eres introducido en la profundidad de su propósito, y entonces oras y pides y clamas por los intereses del Padre, por lo que el Padre quiere manifestar. Extraordinario. Permíteme, vamos a hacer una oración y dar gracias. Esperar a que pase un día más, es el tiempo para correr.